At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu. Vamos con las noticias de las 7:30 con la ayuda, buenos días, don Guillermo. Buenos días, don Luis del Pino. De Guillermo Díaz. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Continuamos con la información a esta hora de la mañana contándoles que la Generalidad Valenciana considera necesaria de manera evidente la imputación de Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, después de que Pilar Bernabé, delegada del gobierno, confesara ante la jueza que solo supo de las inundaciones del Barranco del Pollo a las 7:05 de la tarde y por la llamada de una alcaldesa. Bernabé admitió que en el Centro de Coordinación de Emergencias Secopi no se informó sobre la crecida de esta rambla. Esta declaración contradice las afirmaciones públicas anteriores de Bernabé, quien había negado el apagón informativo y culpado a la Generalidad por el retraso en las alertas. Fuentes cercanas al presidente Mazón expresan satisfacción e indignación por el tiempo que han pasado diciendo lo contrario. La confesión de Bernabé pone en una situación comprometida al gobierno central, ya que la Confederación Hidrográfica del Júcar depende del Ministerio de Transición Ecológica, entonces dirigido por Teresa Rivera. Ya saben ustedes que lo más destructivo en el día de la Dana fue la enorme avalancha de agua registrada en el Barranco del Pollo. Barranco del Pollo, donde resulta que había un único sensor que dejó de emitir. Durante 2 horas, las 2 horas cruciales de la Dana, el caudal en el Barranco del Pollo se multiplicó enormemente, batiendo todos los registros históricos, y durante ese tiempo nadie avisó. La última comunicación de la Confederación Hidrográfica del Júcar era cuando el caudal en el Barranco del Pollo pues era normal, hombre, un poco crecidito, pero vamos, perfectamente manejable, no había ningún problema. Y luego, durante 2 horas, y mientras ese caudal empezaba a crecer de manera catastrófica, silencio total sobre cuál era el volumen de agua que estaba pasando, el caudal de agua que estaba pasando. Ya solo se avisó cuando ya aquello era completamente demencial e imposible de parar. Durante bastante tiempo ha estado la delegada del gobierno allí en Valencia, pues tratando de contribuir a los intentos de Sánchez por desviar las responsabilidades a la Generalidad de Cataluña, que tiene sus responsabilidades, pero vamos, mínimas en comparación con el gobierno central. Durante mucho tiempo la delegada del gobierno estuvo diciendo que si Mazón, que no había ido al Secopi, que si Mazón tenía que haber ido a ese organismo de coordinación de las emergencias. Luego resulta que no, Mazón en ese organismo no forma parte y además nadie le llamó ni nadie le estuvo esperando para dar la alarma, a diferencia de lo que esta delegada del gobierno había insinuado en muchas entrevistas periodísticas. Ayer declaró ante la jueza y declaró, pues lo que, corroboró lo que ya sabíamos, que es que la Confederación Hidrográfica del Júcar no avisó de lo que estaba pasando en el Barranco del Pollo. Toda la atención se dirigió hacia la presa de Forata, donde se tenía miedo de tener que desembalsar y se desembalsó. Parece ser que también sin demasiado aviso. Con lo cual, pues digo yo que la jueza del caso tendrá ahora que analizar los datos
y responder a la petición que hace la Generalidad de Cataluña. Está claro que en el Barranco del Pollo falló algo, y ese algo que falló es responsabilidad exclusiva de la Confederación Hidrográfica del Júcar, dirigida por un señor que intuyo que su mérito principal es que fue concejal del PSOE en tiempos. ¿Y esa Confederación Hidrográfica del Júcar de quién dependía? De Teresa Rivera, esa señora que ahora está de comisaria europea por acuerdo entre el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo. En el Barranco del Pollo falló la toma de datos. Nadie avisó durante las 2 horas cruciales, como ayer reconoció la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, ante la jueza. Todo el caso en Valencia ha estado desde el principio como muy focalizado en la Generalidad Valenciana, tratando de dilucidar las responsabilidades que la Generalidad Valenciana pudiera tener en el tema, mientras que las responsabilidades del Gobierno pues no se han estado analizando. Y no se han estado analizando por una razón jurídica, y es que a quien le compete analizar las responsabilidades del Gobierno es al Tribunal Supremo, ante el cual se han presentado diversas querellas cuyo estado desconozco. Se han tramitado, se han archivado en la P de papelera, hay alguien que está haciendo algo, se está esperando a ver qué decide la jueza de Valencia. La verdad es que la jueza de Valencia, a la vista de las cosas que están saliendo en las declaraciones de los testigos, pues no sé, va a tener desde el punto de vista jurídico que tomar una decisión, que es mandar el caso para arriba al Supremo. Porque todo lo que estamos viendo en las declaraciones de los testigos, el jefe de emergencias, ayer la delegada del Gobierno en Valencia, pues apunta a lo que ya sabemos, que es que la responsabilidad principal está en el Gobierno, porque falló lo fundamental a la hora de hacer frente a una catástrofe, que es la toma de datos. Sin datos de qué está creciendo dónde, sin datos de cuánta agua está pasando por cada sitio, difícilmente puedes prever las consecuencias aguas abajo de una de esas crecidas. Y en el Barranco del Pollo, pues resulta que durante 2 horas nadie estuvo midiendo porque no había sensor. ¿Por qué no había sensor? ¿En qué ha gastado la Confederación Hidrográfica del Júcar los dineros de los que haya dispuesto en los últimos años? ¿Por qué no estaba aquello preparado para poder tener un sistema automático que dijera que se está poniendo la cosa chunga en el Barranco del Pollo? ¿Por qué al final la ausencia de equipos de medida condujo a que todo dependiera del factor humano? De que los humanos pues se dieran cuenta de que algo estaba mal en el Barranco del Pollo. Factor humano que falló porque los humanos estaban pendientes de lo que pasaba en otro lado, en la presa de Forata, también importante, pero dejaron descuidado el flanco del Barranco del Pollo, y por ahí vino la mayor parte del desastre. Bueno, supongo yo que la jueza tendrá que tomar declaración al responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar y tendrá que tratar de averiguar por qué no se estaba midiendo y por qué ese silencio de 2 horas que fue letal para los valencianos. Bueno, ya tenemos a una voz autorizada clamando por acuerdos entre el Partido Popular y el Partido Socialista aquí en España. Escuchen.
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero espera que la irrupción de Donald Trump en la escena internacional impulse acuerdos entre el PSOE y el Partido Popular, especialmente en temas económicos como la respuesta a los aranceles estadounidenses. Durante la presentación de su libro La Solución Pacífica, Zapatero señaló en una entrevista con La Razón que aunque no sea viable una gran coalición como en Alemania, ambos partidos deberían acercar posturas frente a los desafíos internacionales. En el ámbito europeo, Zapatero defiende la necesidad de una reflexión política más profunda sobre la defensa común y advierte contra precipitarse en el rearme sin una estrategia clara. Considera que Europa, por su legitimidad política, debe liderar la reconstrucción de la comunidad internacional y aboga por abrir nuevos mercados ante la amenaza comercial de Estados Unidos. Bueno, pues ya tenemos ahí a ese gran hombre, ese gran estadista, esa persona siempre comprometida con el bien, llamando a que PP y PSOE hagan acuerdos para enfrentarse a Trump. Y lo malo es que estas declaraciones de Zapatero pues van en línea con algunas que hemos oído de gente del Partido Popular. Así que quizá no caigan en saco roto esas recomendaciones. Ya saben ustedes ese refrán español que dice: del enemigo el consejo. Hay que escuchar atentamente al enemigo. Zapatero es un enemigo de la humanidad. Zapatero es un canalla que no duda en hacer de lobista para regímenes asesinos, torturadores y delincuentes. Llámese el régimen venezolano, llámese el régimen chino. Por tanto, cuando Zapatero sugiere algo hay que escuchar muy atentamente, porque lo que sugiere, obviamente, es algo que contribuirá de manera indefectible al mal. Zapatero dice que Europa debe liderar la reconstrucción del esquema de relaciones internacionales. ¿Qué está diciendo Zapatero? Pues Zapatero lo que está diciendo básicamente es que en esta guerra entre Estados Unidos y China por el predominio mundial, pues es necesario utilizar a Europa para tratar de erosionar a Estados Unidos o para tratar de frenar a Estados Unidos en beneficio, por supuesto, no de Europa, sino de China. Si analizamos lo que ha pasado en los últimos 20 años, lo que vemos es que Europa, dirigida por una clase política, pues hombre, que no difiere mucho de las ideas de Zapatero, ha ido empobreciéndose al mismo tiempo que bajaba cada vez más sus emisiones de CO2 en nombre de una supuesta catástrofe climática. Estamos haciendo daño al planeta, así que tenemos que hacernos más pobres y destruir nuestra industria y todos nuestros sectores productivos. Y mientras tanto, China emitiendo cada vez más. China emite ya muchísimo más que Europa y Estados Unidos juntos. China abre 2 centrales de carbón cada semana. China, por supuesto, no tiene ni la más mínima intención, y así lo ha declarado explícitamente Xi Jinping en una reunión en el foro de Davos a principios de 2023, no tiene ninguna intención de sacrificar su crecimiento industrial porque se emita más o menos CO2. Por supuesto, toda esa mandanga climática no es otra cosa que un arma política destinada a destruir Occidente mientras China crece. Eso ha sido desde hace 20 años el juego. Y lo malo es que es un juego que está animado, que está impulsado, que está defendido por la quinta columna china dentro de Occidente, por aquellos que tratan de empobrecer a Occidente desde dentro en beneficio de China, entre ellos, pues por ejemplo, Zapatero. Cuando Zapatero dice que Europa debe liderar la reconstrucción de las relaciones internacionales, básicamente lo que está haciendo es el juego a sus amos chinos. Esos amos que está ahora buscando a ver si tienen algún puesto disponible nuestro amigo Pedro Sánchez. Y lo malo de estos llamamientos de Zapatero es,
como ya digo, que hay gente en Europa que está en la misma tesitura. Tenemos gobierno de coalición populares socialistas en Austria. Tenemos gobierno de coalición entre populares y socialistas en Alemania. Bueno, pendiente del último trámite, que es la votación en el Parlamento alemán, que será primeros de mayo. Tenemos gobierno de coalición populares y socialistas en la Comisión Europea, con Ursula von der Leyen como presidenta. Y bueno, todos hemos oído a Ursula von der Leyen y a la ministra la consejera de Asuntos Exteriores, la comisionada de Asuntos Exteriores, la comisaria, estoy tonto hoy, la comisaria de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, pues haciendo llamamientos a buscar el acercamiento a China. Bueno, todo ese tipo de mandangas, yo creo que afortunadamente no van a ir a ningún lado, pero harán daño, por supuesto. Contribuirán a que sea más difícil por parte de Estados Unidos terminar poniendo de rodillas a la dictadura comunista china. Va a haber gente en Europa que trabaje denodadamente para que eso no suceda. Zapatero y pues quienes son partidarios de todas esas alianzas contra natura entre la izquierda y la derecha para tratar de frenar los movimientos soberanistas que dicen ya está bien de poner a Europa de rodillas ante quienes se dedican a mover los peones de manera global. Bueno, ¿qué pasará en España después de las próximas elecciones? Pues está por ver. Yo creo que hay bastantes posibilidades de que terminemos teniendo un gobierno de coalición expresa o implícita entre el Partido Popular y el Partido Socialista. ¿Recuerdan ustedes ese ofrecimiento de Feijóo a Sánchez en la campaña electoral del 23J, cuando le sacó un papelito en el debate y le dice: tome, aquí tengo un papel donde ambos nos comprometemos a apoyar para la presidencia del gobierno al que saque más votos de los dos? Fírmelo. ¿Recuerdan ustedes esa escena de Feijóo pasándole el papelito a Sánchez, que lo despreció? Bueno, pues a lo mejor vivimos una escena del papelito con PP y PSOE, un PSOE ya sin Sánchez, después de las próximas elecciones, apoyándose mutuamente al que haya sacado más votos. Por ejemplo, si Feijóo queda por delante del PSOE, pues entonces que el PSOE se abstenga en la sesión de investidura para que Feijóo sea investido. O a la inversa, si el PSOE, un PSOE con, yo qué sé, García Paje, queda por delante de Feijóo. Puede ser que vivamos esa escena. O puede ser que no, porque las cosas están cambiando a una velocidad brutal. Y no en todos los sitios de Europa, no en todos los países de Europa, estamos viendo esas coaliciones entre populares y socialistas. Es decir, en cada sitio, dependiendo de las circunstancias, se están imponiendo unas soluciones u otras. Y a la velocidad que van los acontecimientos, especialmente en Estados Unidos, pues de aquí a cuando tengamos las elecciones en España, quizá las cosas hayan cambiado lo suficiente como para que las grandes coaliciones entre populares y socialistas no resulten rentables. Ya veremos. El futuro no está escrito y depende de lo que todos y cada uno hagamos. ¿Qué queremos que sea el futuro de España y qué queremos que sea el futuro de Europa y el futuro del mundo libre? Bueno, pues trabajemos para tratar de que los acontecimientos deriven hacia aquello que nosotros consideramos bueno. Insisto, el futuro no está escrito. Bueno, ayer se producían varios incidentes, uno en Toledo, otro en Málaga, con las procesiones. El más llamativo quizá, porque quedó registrado en los móviles de la gente y corrió por las redes de manera inmediata, fue el de la procesión del Cristo de la Hermandad de la Crucifixión en Málaga. Escuchen.
La procesión de la Cofradía de la Crucifixión de Málaga fue interrumpida este lunes santo cuando un individuo arrojó agua de una garrafa sobre la imagen religiosa. El incidente ocurrió alrededor de las 4:20 de la tarde en la calle Peña, mientras el trono avanzaba hacia el recorrido oficial. El agua impactó en el lateral izquierdo del trono, alcanzando el torso y la pierna de la imagen del crucificado. Los capataces reaccionaron inmediatamente, enfrentándose al responsable y creando momentos de tensión que alteraron el ritmo de los portadores. Agentes de la policía local que presenciaron los hechos procedieron a la detención del individuo en el mismo lugar del incidente. Pues hubo otro incidente también en Toledo, cuando un individuo intentó abalanzarse para apoderarse de la cruz guía de una procesión. En Málaga, pues hemos visto esas imágenes del individuo detenido por lanzar una garrafa de agua al Cristo de la Hermandad de la Crucifixión. En España es delito la ofensa a los sentimientos religiosos. La ofensa a los sentimientos religiosos, todos los sentimientos religiosos. Es decir, en España pues uno no puede dedicarse a burlarse de manera repugnante de las creencias religiosas de alguien, sean las católicas, sean las musulmanas. Uno no puede pues profanar una iglesia, profanar una mezquita. La ofensa a los sentimientos religiosos es un delito según el Código Penal español. Y a mí me parece bien que lo sea. Reconozco que es algo debatible, se puede debatir si eso debe desaparecer del Código Penal o no, es decir, si las creencias religiosas deben ser objeto de la misma crítica que cualquier otra creencia. Yo creo que no, porque creo que la religión afecta a algo bastante más profundo que otro tipo de creencias, como yo que sé, las preferencias futbolísticas, taurinas o políticas. Pero bueno, reconozco que es debatible y que al final es una decisión que las sociedades deben tomar. ¿Hay que proteger las creencias religiosas o no hay que protegerlas? ¿Hay que protegerlas, digamos, un poco más que otro tipo de creencias o no? Bueno, pues se puede tener ese debate y se puede decidir lo que queramos. Pero mientras que no se cambie el Código Penal, las leyes están ahí. Ya vemos que se hace bastante poco caso de esas leyes, porque incluso en medios públicos de comunicación se toleran ofensas siempre hacia la religión católica, por supuesto, sin que luego vayan a ninguna parte las denuncias que se ponen por el tema. Pero el caso es que debería tratar de perseguirse este tipo de delito. Lo de ayer en Málaga pues fue un delito, además un delito cometido cuando, hombre, se está celebrando pues una ceremonia que para mucha gente es importante. Mucha gente lleva un año esperando esa ceremonia en concreto, y que venga un imbécil a tratar de fastidiar el asunto, pues, hombre, no parece que sea demasiado tolerable. Ignoro los detalles del imbécil. Por lo que he visto en el vídeo, pues bueno, es posible que sea un imbécil importado, pero a lo mejor era un imbécil nacional. No lo sé. Y no me importa. Lo que sí sé es que este tipo de imbéciles debería aplicárseles el Código Penal con la máxima dureza, para proteger a tanta gente para quien lo que estaba ayer sucediendo en las calles de Málaga, es decir, esa procesión, pues es importante. Tenemos un código penal que yo creo que está mal concebido en muchos aspectos y sobre todo está pésimamente aplicado. Y por alguna extraña razón resulta que los que se dedican a fastidiar a los demás gozan siempre de toda protección y las personas normales no gozan de casi ninguna. Y eso, pues, no es bueno para la imagen de la justicia. Como no es bueno para la imagen de la justicia que se toleren amenazas abiertas contra periodistas, como por ejemplo lo que ha pasado con nuestro compañero Kake Minuesa.
El periodista Kake Minuesa ha denunciado públicamente la aparición de carteles amenazantes contra su persona en bares de Vitoria. A través de sus redes sociales compartió una imagen que muestra un cartel promocional de una canción producida por alguien que se hace llamar DJ Nolo. En dicho póster aparece el rostro de Kake con una esvástica dibujada en la frente y un revólver apuntando a su cabeza, acompañado del mensaje RIP Kake. Minuesa manifiesta su preocupación por estos hechos, señalando que ya ha presentado una denuncia formal ante las autoridades por la canción, la letra y las amenazas de muerte, pero lamenta que las amenazas continúan. En su publicación etiqueta a la Policía Nacional cuestionando dónde está el límite de la indefensión y qué será lo siguiente, presentando así su frustración ante lo que considera falta de acción efectiva frente a estas intimidaciones. Resulta que en España se puede con impunidad amenazar a periodistas de muerte, porque los carteles que ayer difundía Kake Minuesa en las redes, carteles que por lo visto están colgados en bares de Vitoria, muestran a Kake Minuesa con una cruz gamada, con la palabra RIP encima. Vamos, que no hace falta ser muy conspiranoico para interpretar eso como una amenaza directa, se supone que por parte de los mismos de siempre. ¿Cómo es posible que no haya intervenido el Ministerio del Interior ni el Ministerio de Justicia con toda la contundencia? ¿Se puede amenazar a periodistas simplemente porque no son progres? Al periodista Vito Quiles el otro día le agredió Pablo Iglesias. ¿Ha intervenido la Fiscalía de algún modo? ¿Se puede coger el material de trabajo de un periodista, arrebatárselo de las manos y romperlo contra el suelo impunemente, siempre y cuando el periodista sea no progre? Ya se lo he dicho a ustedes muchas veces, que es que pues todo este debate tan miserable en el que nos ha sumergido la izquierda progre con la ayuda inestimable de la derecha progre, pues al final ha traspasado los límites de lo argumental. Carentes de argumentos, se creen impunes para amenazar, para extorsionar, para agredir. Y ante eso, pues es que no cabe debate argumental, no cabe respuesta argumental. Cabe la autodefensa que en principio, si el Estado de Derecho estuviera vigente como debe, pues debe canalizarse a los a través de los tribunales. Pero ¿qué se hace cuando la Fiscalía hace caso omiso de la persecución de los delitos violentos, cuando esa persecución se dirige hacia periodistas no progres? ¿Qué se hace en ese caso? Si los jueces no intervienen, ¿qué se hace? Los implicados, es decir, los agredidos, pues presentan las correspondientes denuncias. ¿Alguien hace algo con ellas? Y si no se hace, ¿qué respuesta dejan a los agredidos? Vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. Y feliz martes para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este martes en Gaceta.es hablamos de Alemania. Un avión con 162 afganos va a aterrizar previsiblemente este miércoles en Leipzig, en una prueba más para muchos alemanes de la traición de la CDU a su programa electoral, pues ya ha alcanzado un acuerdo para un gobierno de coalición con los socialistas que echará a andar a principios de mayo. Según el Ejecutivo, todos los solicitantes, estos afganos, han completado con éxito los procedimientos de admisión y visado, incluidas las entrevistas de seguridad y los controles por parte del Servicio de Seguridad. La realidad es que este partido, la CDU, había dicho antes de las elecciones y en campaña electoral que iba a parar con la llegada de inmigrantes al país, algo que finalmente no ha cumplido. Por otro lado, hoy tenemos que hablar de Bruselas. Se está planeando entregar miles de millones a ONG para compensar las pérdidas de USAID. Es una propuesta que ya se está teniendo en cuenta
Dentro de la Comisión Europea se está hablando de que como USAID ha perdido tantos fondos por motivo de que ha sido uno de los objetivos del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ahora tendría que ser la Unión Europea y, por lo tanto, el bolsillo de los europeos quien cubriese ese vacío que habría dejado la administración estadounidense. Para lo que sí que hay dinero también en Bruselas es para financiar, según nos cuenta este martes una ICANO, con casi 10 millones de euros, un organismo llamado el Corán Europeo. ¿Cuál es su objetivo? Desarraigar la identidad cristiana de Europa. Todos los detalles sobre estos y otros asuntos en gaceta.es. Muchísimas gracias, doña Rebeca. Hacemos una breve pausa publicitaria y vamos a las noticias de las 8. Parece mentira, pero el Constitucional acaba de dar la razón a Vox en un tema y por unanimidad. Estoy sorprendido. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías.